Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Les damos la más cordial bienvenida al webinar nutricional Pescado en Casa. El tema de hoy es Rompiendo los mitos sobre el pescado. En unos momentos iniciaremos este importante evento. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Programa Nacional A Comer Pescado del Ministerio de la Producción y de la Sociedad Nacional de Pesquería. Ahora sí, damos inicio al tema de hoy, rompiendo los mitos sobre el pescado, en una sesión más de webinar nutricional Pescado en Casa. Hoy tenemos como ponente a la nutricionista de la Sociedad Nacional de Pesquería, licenciada Lorena Romero. Los invitamos a compartir este evento en sus redes sociales usando el hashtag Pescado en Casa. Le doy la bienvenida a la licenciada Lorena Romero, nutricionista de la Sociedad Nacional de Pesquería. Adelante, licenciada Lorena. Muchas gracias a todos los asistentes a este seminario virtual. Yo estoy muy contenta, como siempre, de participar en esta iniciativa del Programa Nacional A Comer Pescado en alianza con la Sociedad Nacional de Pesquería para promover una alimentación saludable y fomentar el consumo de pescado y así poder aprovechar al máximo todos sus beneficios nutricionales. Hoy vamos a hablar en detalle sobre varios mitos en relación al consumo de pescado, porque si bien es cierto, sabemos que el pescado es un alimento saludable, aún persisten muchas creencias que limitan el consumo de este excelente alimento. Y de hecho, continuamos rompiendo mitos porque esta es la segunda parte, ya que en seminarios anteriores hemos estado hablando sobre esto. Por favor, tengan toda la confianza de dejar sus dudas, preguntas y participaciones en los comentarios de este video para poder conocerlos más y también responder sus preguntas. También les pido que por favor compartan este video para que más personas puedan enterarse y aprender sobre este importante tema. Ahora sí, vamos a comenzar hablando sobre 6 mitos sobre el consumo de pescados. Son algunos muy comunes y pues hay que dejar de creer desde ya. El primero de ellos es creer que no se debe comer pescado si se tiene una herida o incluso se piensa que no se debe comer pescado después de una operación. Aún persiste la idea de los que tienen una herida o han sido operados no pueden comer pescado porque de alguna manera se cree que esto va a evitar a que la herida cierre o que incluso va a promover que se inflame o que se infecte. Pero esto es completamente falso. De hecho, esta creencia incluso se extiende, por ejemplo, a las madres que acaban de dar a luz y que tienen la herida postparto. Se cree que no pueden consumir pescado nuevamente porque creen que de alguna manera les va a perjudicar, pero esto es falso. Es importante saber que los pescados más bien tienen un gran aporte de vitaminas, de minerales y de omega 3. Además, tienen una gran cantidad de proteínas y todos estos nutrientes son esenciales para la cicatrización y la regeneración de los tejidos. Entonces, si estamos teniendo una herida, por supuesto que el pescado nos va a ayudar a que la cicatrización sea más rápida y mejor. Además, también los pescados ayudan a la desinflamación en general y sobre todo cuando hablamos de heridas. Por si fuera poco, el omega 3 que tienen los pescados, especialmente los pescados de carne oscura, están relacionados con aumentar el sistema inmunológico, es decir, que aumentan las defensas. Y esto va a ayudar, por supuesto, si es que se tiene alguna infección o incluso a un paciente que está posoperado. Por eso, las personas que hayan sido operadas pueden incluir este alimento en su dieta sin ningún problema, salvo, por supuesto, que exista alguna restricción por alguna condición médica específica. Pero si no es así, tranquilamente hay que incluir pescado en estas circunstancias. El segundo mito, que también es muy común, es creer que las personas con asma no deben comer pescado. Este es un mito muy común, pero primero hay que entender que el asma es una enfermedad pulmonar crónica
que provoca que las vías respiratorias se inflamen, se estrechen y produzca un exceso de mucosidad. Y esta enfermedad o estos problemas respiratorios se dan especialmente en niños. Entonces, se tiene nuevamente esta idea de que el pescado de alguna manera los va a afectar. Pero como les digo, esto es falso, es completamente un mito. La buena noticia es que ya varios estudios demuestran que el consumo frecuente de pescados, sobre todo pescados de carne oscura como caballa, atún, jurel, bonito, etcétera, que son muy ricos en omega 3, tiene propiedades antiinflamatorias que justamente ayudan a reducir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como el asma. Entonces, por ese lado también va a ayudar muchísimo. Además, el omega 3 aumenta las defensas, es decir, refuerza el sistema inmunológico, por lo que se recomienda empezar a consumir pescado a edades tempranas. Así que hay que dejar de creer que el pescado produce o empeora el asma, más bien todo lo contrario, va a ayudar muchísimo para esta condición. El tercer mito con relación a los pescados es que el pescado produce alergia. Y esto es algo bien importante a tomar en consideración porque muchas veces lo que ocurre es que se confunde una intoxicación alimentaria que se da por comer alimentos en mal estado, lo que por supuesto puede incluir pescados que de repente no cumplan con los estándares de calidad, que puedan asegurar su inocuidad y que aseguren, como les digo, la calidad y que este alimento esté realmente limpio. Y por lo tanto puede generar malestares momentáneos de salud. Pero eso no significa que sí o sí se tenga una alergia. Ojo con eso. Por supuesto que hay personas que tienen antecedentes de alergia, incluso en la familia, los padres, etcétera, han tenido o tienen alergia y esto podría necesitarse algún tipo de restricción específica. Pero es bien importante saber que para eso uno debe pasar por una consulta, hacerse un chequeo, etcétera, y poder descartar si tiene o no alergia y en todo caso tomarse las medidas necesarias. Pero es bien importante saber que no porque se presente en algún momento algún malestar digestivo o de cualquier otro tipo por haber consumido pescado, sí o sí quiere decir que uno tiene alergia. Ojo con eso, hay que hacer el descarte necesario. El cuarto mito, que también es muy común y que lo escucho muchísimo y que de repente alguno de ustedes lo cree o lo ha escuchado o se lo han recomendado. Creer que el caldo de pescado, también llamado chilcano, es más nutritivo que el pescado mismo. ¿Sí? Como les digo, esto es bien común, esto lo escucho siempre, pero es importante saber que esto es un mito. Nuevamente es un mito. ¿Por qué? Porque, a ver, el caldo de pescado, el chilcano, sí tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene minerales y eso está muy bien. Eso hace que justamente el caldo sea una buena opción. Pero si lo comparamos con la carne de pescado, con la pulpa del pescado, definitivamente la carne misma del pescado tiene mayor concentración de nutrientes. Ahí es donde están las proteínas, el omega 3, está también el hierro, calcio y todas las demás nutrientes del pescado. Entonces, la pulpa de pescado es donde se concentra mayor cantidad de estos nutrientes. Si tú deseas prepararte la sopa de pescado y tomarte el caldo, perfecto, pero también comerse el filete mismo. Entonces, el caldo y el filete. Pero si vas a tener que escoger entre uno de los dos, definitivamente el pescado mismo es más nutritivo. Esa es la recomendación. El quinto mito, también muy común, es creer que el bebé no puede comer pescado. Esta es una de las creencias a las que se les tiene más miedo, ya que se piensa que por alguna razón está prohibido que el bebé coma pescado porque pudiera producirle alguna enfermedad o alguna alergia o algún efecto negativo. Pero nuevamente, esto es un completo mito. De hecho, lo que sí es cierto es que el pescado más bien es muy nutritivo y beneficioso para el bebé, por lo que debe ser parte de su alimentación de manera regular. Los pescados, sobre todo los pescados de carne oscura, como caballa, atún, jurel, bonito, ayudan al crecimiento y desarrollo del bebé, tanto en tamaño, ¿sí? Puede ser, o, digamos, contribuye a que crezca en tamaño y aumente de peso, lo cual es muy bueno también, pero también contribuye al desarrollo cerebral. Y por eso es muy necesario que el bebé lo consuma. Entonces, el
Además, también, perdón, el pescado es un excelente alimento que previene la anemia, es un alimento clave. Y como hemos estado hablando incluso en seminarios anteriores, en nuestro país hay mucha anemia, sobre todo en niños. Entonces, el pescado es un alimento que debe estar presente en la alimentación de los niños en casa, incluso de los bebés. Y mientras más pronto se pueda empezar a incluir este alimento, mejor, porque todos estos beneficios se van a tener desde temprana edad. Entonces, la pregunta que surge a raíz de esto es, ¿a partir de qué edad el niño o el bebé puede consumir pescado? La buena noticia es que lo puede hacer a partir de los 6 meses de edad. Es decir, una vez que el bebé termina su etapa de lactancia materna exclusiva y comienza con la alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses, ya puede empezar a incluir pescado. La recomendación es que incluya 2 cucharadas de un alimento de origen animal que sea rico en hierro. Y ahí es donde entra a tallar el pescado. Lo pueden empezar a incluir desde ya. Y como les digo, mientras más pronto, mejor, porque van a tener todos estos beneficios. También surge la siguiente pregunta, ¿comenzar con pescado blanco o con pescado oscuro cuando hablamos de bebés? Lo cierto es que los pescados blancos como tilapia, merluza, etcétera, tienen la ventaja de que son sumamente blandos y el sabor es bastante suave. Y eso está bien, por supuesto que también son nutritivos, entonces son una buena alternativa. Pero los pescados de carne oscura como caballa, atún, jurel, bonito, tienen mayor concentración de nutrientes, es decir, tienen más cantidad de omega 3, tienen más hierro, tienen, digamos, todos estos nutrientes que hemos hablado los tiene más concentrados. Por lo tanto, también es una muy buena opción, de hecho es una mejor opción. La desventaja, entre comillas, es que tienen un sabor un poquito más fuerte y de repente la textura no es tan suave, pero todo es cuestión de crear hábitos y de acostumbrarse. Y mientras más pronto, mejor. Así que la recomendación es que cualquiera de los 2 pescados, pero sabiendo que los pescados de carne oscura son más concentrados en nutrientes, por lo tanto tienen esa tremenda ventaja. Y como sexto mito, creer que comer pescado de noche cae pesado. Muchas personas evitan comerlo de noche porque creen que de alguna manera les va a generar pesadez o fastidio digestivo, etcétera. Pero esto es completamente falso, ¿sí? Lo cierto es que los pescados tienen, por ejemplo, proteínas que se le llama de alto valor biológico y de gran digestibilidad, lo que significa que se utilizan muy bien en el cuerpo y que se digieren muy fácil y rápidamente, por lo que no va a generar malestares digestivos. Así que a olvidarnos de todos estos mitos y más bien a empezar a aprovechar todos los beneficios nutricionales que nos da el pescado. Entonces, sabiendo todo esto, la siguiente pregunta que surge es, ¿cuál es la forma correcta de consumir pescado para justamente aprovechar al máximo todos los beneficios nutricionales que nos da? Entonces, la primera recomendación es en cuanto a la frecuencia. Lo mínimo recomendado son 2 veces a la semana. Así nos aseguramos de tener, como les digo, una frecuencia adecuada. Si lo consumen más veces a la semana, está muy bien. Pueden ser 3 veces, ningún problema, pero mínimo deben ser 2 veces a la semana. Y por supuesto, de nada sirve comer 2 veces a la semana, pero si no lo preparamos de forma correcta, también esto es bien importante para aprovechar al máximo los nutrientes. Entonces, la forma en la que yo recomiendo que lo consuman son varias. Puede ser pescado al vapor, puede ser en ceviche, puede ser al horno, puede ser en sopas, como les decía, si van a preparar sopas, no solamente el caldo, sino también hay que incluir la pulpa del pescado para que realmente esa sopa sea nutritiva y tengamos el 100% de los nutrientes del pescado, sino también puede ser en guisos, a la plancha, por supuesto que siempre acompañado de una buena porción de ensalada para que sea un plato completo y nutritivo. Pero lo que sí debemos evitar, y yo sé que esa es la forma más común de prepararlo y tal vez la más fácil, pero es la menos beneficiosa, es hacer el pescado frito. Lamentablemente cuando lo freímos le estamos agregando aceites de mala calidad que bien que mal contrarrestan los beneficios que hemos estado hablando del pescado. Entonces, como que lo vuelven de alguna manera menos nutritivo. Entonces, hay que evitar lo más posible las frituras en general y especialmente la fritura del pescado. Entonces, hay que ponernos un poco creativos, aprovechar de prepararlo de otras maneras y crear hábitos para que
todos en casa se puedan acostumbrar a otras formas que no sea pescado frito. También otra cosa importante cuando hablamos de consumo correcto de pescado es la porción, ¿sí? La porción recomendada va de entre 80 a 120 gramos. Si tienen la posibilidad de pesarlo, perfecto. Si no, lo que pueden hacer es, el filete debe ser del tamaño de su palma de la mano y con eso te aseguras de tener una porción correcta. Y si no, también lo puedes medir en el plato mismo como está aquí en la lámina. Un cuarto del plato debe abarcar el filete del pescado, ¿sí? Mitad del plato deben ser verduras, que pueden ser frescas o cocidas. Mientras más variado, mejor, ya que los nutrientes de las ensaladas complementan muy bien también los nutrientes del pescado. Y por último, el último cuarto del plato debe estar compuesto por carbohidratos complejos o carbohidratos saludables, que son papa, camote, yuca, arroz integral, etcétera. Con esto nos aseguramos de estar preparando un plato completo y saludable. Y ojo, como les decía, el pescado puede comerse tanto en el almuerzo como en la cena, porque no va a generar malestares digestivos, así que podemos aprovechar a incluirlo en más momentos del día. Y ojo, los pescados pueden comerse filete fresco, puede ser pescado congelado o incluso puede ser pescado en conserva. Lo importante a tomar en consideración es que en cualquiera de estas presentaciones se mantienen las propiedades nutricionales del pescado. Si tienes la posibilidad de conseguir el filete fresco, perfecto, pero si no, congelado también funciona muy bien y la conserva es sumamente práctica. Entonces nos va a facilitar en muchas circunstancias. Así que a comerlo de la forma en la que más nos acomode, pero sabiendo que debe prepararse de forma correcta y mínimo 2 veces a la semana. También algo muy importante es que seamos consumidores responsables de este importante recurso para asegurarnos de que los pescados los podamos tener por muchos años más en nuestro litoral. Y para eso hay que respetar los tamaños mínimos de los pescados, así nos aseguramos de comprar pescados adultos y en el caso del bonito debemos comprar pescados que sean de mínimo 52 centímetros. En el caso de la caballa, mínimo 32 centímetros y en el caso del jurel, mínimo 31 centímetros. Esto nos permite ser responsables no solamente con nuestra salud, sino también con este importante recurso y este importante alimento. Así que tomen nota de esto y pónganlo en práctica. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Por favor, si tienen alguna duda, escríbanla en los comentarios de este video para poder respondérselas. Y por favor, para complementar esta información, vean los videos de los seminarios anteriores que pueden encontrar en las redes sociales y canal de YouTube de A Comer Pescado y la Sociedad Nacional de Pesquería. Los links están en la descripción de este video. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Lorena Romero por toda la información brindada el día de hoy. A continuación, como dijiste, responderemos algunas de las preguntas de las personas que se encuentran conectadas en nuestra transmisión Rompiendo mitos sobre el pescado. Vamos a invitar a todas las personas conectadas a través del Facebook, por supuesto, que puedan ir dejando su pregunta, sus consultas, las dudas que tengan. Aprovechen que tenemos a la licenciada Lorena Romero el día de hoy para que pueda resolver todas las consultas que tengan ustedes. No hay ningún problema. Todas las preguntas son válidas, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que podamos aprender un poquito más y sobre todo romper los mitos que tenemos acerca del pescado, ¿verdad, Lorena? Acerca de que no se puede comer cuando tenemos heridas, que el chilcano es más nutritivo que el mismo filete, que no se puede comer de noche porque cae pesado, y muchos mitos que nosotros tenemos desde cuántos años, ¿verdad?, en casa. Efectivamente, y son tantos que esto es la segunda parte de romper mitos sobre el pescado. De hecho, recordarás que hace unas semanas también estuvimos hablando sobre otros mitos del pescado que vale la pena también revisarlos y conocer justamente para que esto no nos impida comer este alimento que es tan nutritivo y que más bien nos hace, nos mejora muchas condiciones y que estamos creyendo que más bien nos hace daño. Así que hay que complementar la información con los seminarios anteriores y por supuesto con lo que estamos conversando acá. Claro que sí. Muy bien, Lorena. Yo tengo una pregunta acerca de un mito.
no, ya lo has respondido en el webinar anterior, que hablamos acerca del mismo tema, pero hay un mito que dice que no se puede comer pescado cuando tenemos heridas. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es eso, por favor? Mira, se cree que de alguna manera el pescado va a hacer que la herida o que la infección empeore, ¿sí? Pero esto es completamente falso. Más bien el pescado, ahora ya se sabe gracias a muchas investigaciones, que todos los nutrientes del pescado, pero sobre todo, por ejemplo, las proteínas de alto valor biológico que tiene el pescado, ayudan primero a que la cicatrización de las heridas sea mejor y más rápida. Y además, las proteínas del pescado van directamente relacionadas con el sistema inmunológico, así también el omega 3, por ejemplo, del pescado, que nos aumenta las defensas. Entonces, si tenemos una infección, si tenemos una herida, si estamos en una fase postoperatoria, por ejemplo, todos estos nutrientes nos van a ayudar más bien a que salgamos más rápido de ese cuadro y podamos revertir cualquier herida o cualquier infección mejor. Entonces, hay que dejar de tener ese miedo que está todavía muy arraigado en las personas, y yo lo veo siempre, pero ya los estudios demuestran una y otra vez que más bien el pescado ayuda a combatir esto. Muy bien, Lorena, muchas gracias por la respuesta en sí. Y tengo otra pregunta, ya que, como tú sabes, nosotros tenemos diferentes actividades acerca del Programa Nacional a Comer Pescado, y algo que siempre me pregunta el público, ¿no? Me dice, por ejemplo, si el tema de que el consumo del pescado fresco o congelado, que es muy nutritivo, por supuesto, tiene los mismos beneficios que comer las conservas, ¿no? Algunos creen que porque están en conservas no te va a nutrir igual o no es lo mismo. Y en verdad casi la mayoría de los peruanos pensamos eso, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es, qué tan falso es? De repente puedes explicarnos un poquito más. Sí, mira, hay mucha resistencia en relación a eso y es una pena porque en muchas circunstancias es realmente más fácil y más práctico conseguir, por ejemplo, pescado congelado o conseguir pescado en conserva. Y lo cierto es que mantienen las propiedades nutricionales del pescado, pero por creer que son menos nutritivos, nos privamos de consumir el pescado solamente porque no podemos conseguir el filete fresco. Pero la verdad es que es más perjudicial dejar de comer pescado que comerlo congelado o en conserva, que, como repito, mantiene sus propiedades nutricionales. Es simplemente una creencia de pensar que el pescado únicamente fresco, fresco, fresco es el que va a tener el 100% de sus nutrientes. Lo más importante es la forma en la que uno lo prepara, ¿sí? Respetando, como les decía, la forma de preparación, que el plato sea completamente nutritivo en el sentido de que esté acompañado siempre de gran cantidad y variedad de verduras, que se acompañe de un carbohidrato saludable y que se evite la fritura, por ejemplo, ¿no? Porque yo puedo tener un pescado súper fresco, etcétera, pero si lo frío, lo acompaño de repente con papas fritas, sin ensalada, estoy perjudicando. Entonces, lo importante es saber que tanto pescado congelado como pescado en conserva mantiene propiedades nutricionales. Y la segunda parte es prepararlo de manera correcta y combinarlo bien. Así nos vamos a asegurar, como les digo, de tener el 100% de los beneficios del pescado, ¿sí? Y por supuesto también consumirlo mínimo 2 veces a la semana. Y como les digo, si lo consumen más veces, 3 veces, no hay ningún problema. Muy bien, Lorena, gracias por responder mis preguntas. Entonces concluimos de que comerlo de 2 a 3 veces por semana, siempre acompañado de mucha ensalada de verduras y sobre todo de bastante agua para que nuestra alimentación sea lo más saludable posible. Mira, Lorena, ahora sí tenemos algunas preguntas del público que está conectado. Tenemos a nuestra amiga que nos pregunta, buenas tardes, ¿qué cantidad de pescado debe contener la dieta de un niño de 6 meses? Ajá. Muy importante esa pregunta porque hay que saber pues que el niño, el bebé de 6 meses recién está comenzando a comer y por supuesto que su estómago es más chiquito. Entonces, en el caso de bebés de 6, 7 hasta 8 meses, la porción es de 2 cucharadas, ¿sí? 2 cucharadas de pescado. Y ojo,
Puede ser tranquilamente pescados de carne oscura, como caballa, atún, jurel, bonito, ningún problema, pero debes prepararlo de forma correcta. Para el caso de bebés, solamente se recomienda pescado sancochado, sin sal, y lo que debes hacer es asegurarte de desmenuzarlo muy bien, por supuesto que sacando las espinas. Entonces lo desmenuzas muy bien y lo combinas con, con los demás alimentos que le vas a dar. Por ejemplo, puedes hacer una papilla de papa con espinaca y el pescado. Entonces lo combinas muy bien y eso es lo que le vas a dar. Pero 2 cucharadas es suficiente. Conforme vaya creciendo el bebé, ya se aumenta a 3 cucharadas y así progresivamente conforme pasen los meses. Muy bien, gracias Lorena. Tenemos una pregunta más de Mariluz. Ella nos dice, buenas tardes. ¿A partir de qué edad debe consumir pescado los bebés? Uh-huh. Mira, se tiene mucho el temor y antes se creía que el pescado debía incluirse, digamos, a partir del año de edad o incluso 10 meses recién. Pero ahora ya se sabe que el pescado es completamente seguro para empezar a incluirlo a partir de los 6 meses. Es decir, ni bien el niño empiece a comer, ya puede incluir pescado. Así que a partir de los 6 meses, tranquilamente hay que inculcarle ese hábito. Muy bien. De nuestra amiga misma dice, ¿podría generar algún tipo de alergia los pescados? En realidad no. No es que el pescado produzca alergia. Es muy importante saber que puede haber personas que ya tengan una condición propia, digamos, en las que tienen una alergia, así como hay alergias a otros alimentos. Pero no es que el pescado mismo te produzca una alergia, ¿sí? Mucho tiempo se creyó que si el bebé, por ejemplo, incluía pescado desde temprana edad, le iba a generar algún tipo de alergia, pero esto ya se sabe que no es así. Así que tranquilamente se puede incluir el pescado siempre y cuando esté preparado de forma correcta. Muy bien. Daisy nos pregunta, ¿es normal sentir sueño luego de comer pescado? Ajá. A ver, ahí hay varias cosas. Hay que ver primero la cantidad que se haya consumido, porque a veces el sueño más bien se produce por haber consumido mucha cantidad. O también cómo es que se ha mezclado, ¿no? Si de repente se ha combinado con frituras o de repente con mucho arroz o mucho carbohidrato, más bien lo que produce el sueño es el exceso de comida que se ha consumido, ¿no? Y eso genera algún tipo de pesadez digestiva, pero no es que necesariamente el pescado mismo haya producido sueño. Muy bien, tenemos a Narda Irene Benítez Sánchez. Si estoy a dieta, ¿puedo consumir una lata de filete y ese tiene aceite? ¿Tendría que botarlo o lo consumo? Se puede, o sea, el pescado es una excelente opción y es un excelente alimento para personas que están en un proceso de repente de bajar de peso. De hecho, tiene muchísimos nutrientes que más bien favorecen el aumento del metabolismo y estar en óptimas condiciones. Así que pescado sí o sí para personas que quieren bajar de peso, por supuesto no frito ni mucho menos. Y en conserva también es una buena opción, es sumamente práctico y te va a facilitar en muchas condiciones. Si deseas, lo que puedes hacer es consumirlo acompañado con ensalada. Y sí, efectivamente, simplemente botas el aceite que viene en la conserva y lo puedes alinear con limón, un poquito de sal y acompañado siempre con verduras, pero tranquilamente lo puedes incluir. Muy bien, Brenda Romero nos pregunta, ¿un niño de 6 meses puede consumir conservas de pescado? Ya, en el caso de bebés, sí la recomendación es que sea pescado fresco o congelado. Y la conserva sí, consumirla recién a partir del año de edad en adelante. ¿Sí? Con los bebés sí hay que tener un poquito más de cuidado, básicamente porque recién están consumiendo algunos alimentos y hay que asegurarnos de que sea, digamos, lo más simple posible, por así decirlo. Entonces, en esos casos, filete fresco o congelado y solamente preparado, sancochado, sin sal. Lo más simple posible. Muy bien, muchísimas gracias Lorena el día de hoy por toda la información y por responder las preguntas del público conectado a través de las redes sociales. Muchas gracias también por conectarse a nuestra transmisión en vivo Pescado en Casa, gracias a la alianza público-privada entre el Programa Nacional A Comer Pescado
y la Sociedad Nacional de Pesquería. Recuerden que pueden encontrar estos webinars nutricionales en las páginas de Facebook y canales del YouTube del Programa Nacional A Comer Pescado y de la Sociedad Nacional de Pesquería. Que tengan una buena tarde y los esperamos en el próximo y último webinar, el jueves 17 de diciembre, donde premiaremos a los ganadores del concurso gastronómico Come Pescado con Todo. Los esperamos. Nos vemos.